Una cosa bárbara. ¿Están todas? ¿Empezamos? Pues que es poco, pero podemos hacer mucho. Bien. Hoy concluiríamos esta asignatura, núcleo, tema sobre la teología de la consagración en o a los 50 años del Concilio Vaticano II. Estábamos viendo, digamos, la última fase, que sería la de consolidación, que coincide con el pontificado de Juan Pablo II. De la semana pasada, recuerdan que vimos Redentoris Domus de Juan Pablo II. Y hoy nos quería ver Vita Consagrata, que sería el segundo documento. Y daríamos por concluido este tema. De alguna forma es en Vita Consagrata, donde de un modo más sólido se hace patente la función en la teología de la vida consagrada de identificar la profesión de los votos o consejos religiosos con vida consagrada. Y eso es lo que vamos a ver, hoy. La semana pasada les di el texto de Johnny Don, el de vida consagrada, no se lo di, ¿no? Aquí. Es que lo digo por que no sé si es mejor o peor para ver. ¿Sí? ¿Mejor? Sí. Evita dormirse y aún así lo conseguiré. Aquí están los textos, todos los que vamos a trabajar hoy de vida consagrada. ¿Alguno? Sí. ¿Tienen todas? Bien.
Vamos a empezar entonces con un texto muy hermoso de Vida Consagrada 14, que se habla de la vida consagrada como continuidad del bautismo y como icono de Cristo transfigurado. Vamos a leerlo primero y ahora lo vamos comentando. ¿Quién lo quiere leer? Por favor. Vida consagrada, ícono de Cristo transfigurado. El fundamento evangélico de la vida consagrada se debe buscar en la especial relación que Jesús, en su vida terrena, estableció con algunos de sus discípulos, invitándoles no solo a acoger el reino de Dios en la propia vida, sino a poner la propia existencia al servicio de esta causa, dejando todo e imitando de cercana su forma de vida. Tal existencia cristiforme, propuesta a tantos bautizados a lo largo de la historia, es posible solo desde una especial vocación y gracias a un don peculiar del Espíritu. En efecto, en ella, la consagración bautismal los lleva a una respuesta radical en el seguimiento de Cristo, mediante la adopción de los consejos evangélicos. El primero y esencial entre ellos es el vínculo sagrado de la castidad por el reino de los cielos. En estos dos párrafos, ¿qué es lo que destaca más? Vamos a centrarnos en el primero. ¿Qué es lo que se destaca más respecto a la vida consagrada? ¿La relación con Jesús? La relación con Jesús. Estamos, digamos, en una fundamentación evangélica. Aquí estamos en ese mundo ya en una parte histórica, lo que pasa después de Jesús. Aquí estamos en una fundamentación evangélica. Y se habla de la vida consagrada como especial relación que Jesús establece con algunos de sus discípulos. Entonces era muy importante porque busca el fundamento de la vida consagrada en una relación personal especial. Y esa relación especial con Jesús de algunos de sus discípulos, ¿cómo se describe? Que dejándolo todo lo imitan. Pero hay una imitación de la forma de vivir como él ha vivido. Es decir, hay dos cosas. Hay acoger el reino de Dios, que lo hacen todos, y luego hay una especie de representación de la forma de vida de quién? De Cristo. Esto sería para todos los que acogen el mensaje de Jesús, y esto sería para los discípulos más cercanos. Aquí estaría el fundamento evangélico de la vida consagrada, que ahora describe en la historia, que es este segundo párrafo. ¿Qué podemos sacar de este segundo párrafo?
se habla de que es una iniciativa del Espíritu Santo. ¿Y cómo llama a esa forma de vida? Cristiforme. Esa forma de vida es Cristiforme, es decir, ha de asumir la forma de vida de Cristo. Y eso ha sido posible en tantos bautizados a lo largo de la historia por una especial vocación. Todos tienen vocación, pero se habla de una especial vocación y don del Espíritu Santo. Y además se habla con ese martinete que tenemos siempre. ¿De dónde partimos? De la consagración bautismal. Y les lleva a una respuesta radical en el seguimiento. Ya tenemos radical en el seguimiento. Y además tenemos los consejos evangélicos, que son Casi nada de la iglesia. olvidamos los otros. Y aquí, ¿cuál es el que prima? En este texto. Aquí prima la castidad. De alguna forma se va repitiendo lo que venimos diciendo. Ese seguimiento radical que supone la vida consagrada, que es una vida cristiforme, una forma de vida que asume la de Cristo, estará caracterizada por la totalidad, exclusividad y radicalidad. ¿Por qué? Porque si no es así, no se pueden entender los otros, que son exigencias de totalidad, exclusividad y radicalidad de ¿qué? Del Evangelio. Pero fijarse cómo el texto va asumiendo un tono que se va acentuando, lo vamos a ver, que se va acentuando en el tema de que la vida consagrada ha de ser o asumir la forma de Jesucristo. No es únicamente que se asuma su misión, sino que se asuma cómo Él hace la misión. No a nivel de instrumentos pedagógicos, sino a nivel vital. Como obediente, casto y pobre. Y esto va a ser determinante a la hora de asumir una vida de Cristo en la vida consagrada. ¿Está claro? Vamos al siguiente texto. Qué bonito este texto, ¿no? Todas han leído vida consagrada, ¿no? Sí. Aquí se ve regular. Bueno, vamos a ver. Este es el 22, ¿no? Venga. Vamos a leerlo. Vida consagrada como Cristo para el reino de Dios. La vida consagrada imita más de cerca y hace presente continuamente en la Iglesia, por impulso del Espíritu Santo, la forma de vida que Jesús, supremo consagrado y misionero del Padre para su reino, abrazó y propuso a los discípulos que lo seguían.
A la luz de la consagración de Jesús, es posible descubrir en la iniciativa del Padre, fuente de toda santidad, el principio originario de la vida consagrada. En efecto, Jesús mismo es aquel que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. Acogiendo la consagración del Padre, el Hijo a su vez se consagra a Él por la humanidad. Su vida de virginidad, obediencia y pobreza manifiesta su filial y total adhesión al designio del Padre. Su perfecta oblación confiere un significado de consagración a todos los acontecimientos de su existencia terrena. Él es el obediente por excelencia, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la de aquel que lo ha enviado. Él pone su ser y su actuar en las manos del Padre. En obediencia filial, adopta la forma del siervo. Se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. En esta actitud de docilidad al Padre, Cristo, aún aprobando y defendiendo la dignidad y la santidad de la vida matrimonial, asume la forma de vida virginal y revela así el valor sublime y la misteriosa fecundidad espiritual de la virginidad. Su adhesión plena al designio del Padre se manifiesta también en el desapego de los bienes terrenos. Siendo rico por vosotros, se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza. La profundidad de su pobreza se revela en la perfecta oblación de todo lo suyo al Padre. Verdaderamente la vida consagrada es memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús como verbo encarnado ante el Padre y ante los hermanos. Es tradición viviente de la vida y del mensaje del Salvador. ¿Qué podemos destacar de este párrafo? La consagración de Cristo. ¿Y cómo llama concretamente a Cristo? Supremo, consagrado y misionero. Supremo para su reino. se habla de que Jesús, Hijo de Dios, es el supremo, consagrado y misionero del Padre para la construcción del reino. Con lo cual se está dando un fundamento cristológico a la vida consagrada. ¿Por qué? Porque no se afirma que la vida consagrada sea una evolución, un fruto, un desarrollo de la vida de la Iglesia, en vista a la eficacia pastoral, en vista a la misión, en vista a la radicalidad, no, sino que se está hablando de que la vida consagrada se enraiza en afirmar que Jesús es el primero y el supremo consagrado. Pero que esa consagración de Cristo tiene que ver también con su misión. Es decir, Cristo es palabra que se encarna y al encarnarse se consagra y se hace misionero. De tal forma que la vida consagrada tendrá que asumir también esa forma de consagración y esa específica misión. Pero ojo que la misión específica de la vida consagrada no son nuestras misiones, sea la contemplativa, sea la
comunitaria, sea la pastoral, sino que la misión fundamental de la vida consagrada es precisamente consagrarse como memoria viviente. ¿De quién? ¿De quién? Claro. Al Espíritu Santo nos lo ha visto, ¿no? Aquí. El último. Verdaderamente la vida consagrada es memoria viviente del modo de existir de quién. Modo de existir y de actuar de Jesús como verbo encarnado ante el Padre y ante los hermanos. La vida consagrada tiene que ser memoria viviente. Hacer memoria no es simplemente recordar, sino que lo que está debajo es la anamnesis, que hablamos de la virtud, que la consagración. Un hacer presente y vivo en el momento actual. No es simplemente un recuerdo, sino que es una actualización. Porque estamos hablando de la vida de Cristo y de la vida que tiene que ser la vida consagrada. No es simplemente un recuerdo, sino que es una actualización, una memoria viviente. Viviente del ser como consagrado y del hacer como misionero de Cristo. Y haciéndolo, no simplemente nos situamos como vida consagrada ante Dios, sino que como Jesús nos situamos, ¿cómo dice el texto? Tradición de la vida. ¿Frente a quién? Frente Verdaderamente la vida consagrada es memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús como verbo encarnado de quién ante el Padre y los hermanos. El Padre y los hermanos. De un modo inseparable. Tal forma que la vida consagrada no únicamente se sitúa frente al Padre, frente a Dios, ni únicamente frente a los hermanos, sino que una y otra instancia son inseparables, no por nosotros, sino por Cristo, porque estamos hablando de un Cristo encarnado, un verbo encarnado. Y por eso la modalidad de la encarnación de Jesús como palabra del Padre es parte inseparable de su hacer misión. ¿En qué aspectos habla de ese modo histórico de ser de Jesús? ¿En qué tres aspectos se detiene? Su vida de virginidad, obediente, Es decir, la vida de Jesús como consagrado, como misionero del Padre, ha tenido esos tres radicales que la han modelado. Una profunda
obediencia, una virginidad perfecta, y una pobreza radical. Y darse cuenta que las citas bíblicas que aparecen están siempre referidas a el misterio de la encarnación. ¿Por qué? Porque son inseparables de la persona de Jesús. Por eso, en esa vida consagrada que se hace cristiforme, que ha de ser memoria viva o viviente de Jesús de Nazaret, nosotros asumimos también esos tres radicales como parte de nuestra vocación inseparable a tomar la forma de Cristo, a hacer memoria viva de Jesús de Nazaret. Precisamente para andar lo que sería la característica de la vida consagrada: totalidad, exclusividad y radicalidad. Por eso, los tres votos están principalmente orientados ¿hacia quién? ¿Hacia? No oigo. Hacia Dios, hacia el Padre. Pero también están orientados hacia los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo ha unido lo divino y lo humano de un modo inseparable. Y desde esa modalidad. De tal forma que la vida consagrada ha de ser memoria viva, actualización en el presente, aquí y ahora, del modo de vivir y hacer de Jesús de Nazaret. Por eso, la insistencia de la vida consagrada será más vivir estos tres radicales que primera fe. ¿Por qué? Porque se puede hacer debilitando esto, pero no sería el modo de hacer propio de la vida consagrada. La modalidad, obediencia, virginidad y pobreza, condiciona nuestro hacer. ¿Está claro? Porque alguna cara un poquitín a tinta. Sí. ¿Alguna pregunta interesante? Sí, está claro. Ah, ¿está claro? Sí. Pero es complicado. No. Lo que da esto es una solidez teológica muy grande a los votos, a los consejos evangélicos. Y además refuerza nuestra identidad como consagrados dentro de la Iglesia. Para que no nos confundamos con el clero, ni nos diluyamos en los movimientos religiosos, que seguramente podrán hacer cosas mayores y mejores. Pero si le faltase a la Iglesia la modalidad de la vida de Cristo,
la Iglesia perdería mucho de su santidad. Por eso me trae como segundo que no desaparecerá nunca la vida consagrada de la Iglesia, porque será una forma de dibujar el hacer y vivir de Cristo. La pregunta que tenía yo, por ejemplo, un texto... ¿Ves cómo yo sabía que era una pregunta? Un texto así, ¿cómo puede sobresaltar la parte litúrgica? La pregunta que hiciste en el ritual. La liturgia, en este caso, ¿qué es liturgia? Pues, Aquí no aparece la liturgia. sí, pero... Pero lo que pasa es que sí aparece una solidez teológica de los votos. Sí. Entonces, por ejemplo, la liturgia ha de exaltar no solamente la liturgia de la profesión, sino también la continuidad vital de esos votos. La liturgia hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, los votos no son renuncias inicialmente, sino que son opciones positivas de un modo de amar diferente, pero que no es inhumano, sino que nos humaniza de otra forma. Muchas veces en la historia de la Iglesia se ha hecho una lectura más bien negativa. ¿Por qué? Por reforzar quizá el sentido de perfección de la vida consagrada. Bueno, quizá el contexto obligaba a eso. Pero hoy que se han recuperado muchas categorías, sobre todo bíblicas, hay que asumir también en la vida consagrada los consejos evangélicos como opciones vitales positivas y plenamente humanizadoras. Y eso hay que celebrarlo en la liturgia, no únicamente en el ritual de la profesión religiosa, sino todos los días. Porque si la liturgia es la relación del hombre con Dios, solamente se pueden sostener los consejos evangélicos desde esta relación. ¿Por qué? Porque no son condiciones étnicas. No somos una ONG o un ejército que para poder moverse no tiene que llevar mujeres. No, es eso. Solamente desde la relación con Dios podemos entender lo que fue para Jesús la obediencia. Que además va cambiando en el transcurso de la historia personal. No es igual la obediencia con 20, con 30, con 60. En la virginidad quizás parezca más fácil ver los cambios, pero no quiere decir que sea más fácil. Porque el padre de Carvalho, Carvalho saben quién es, ¿no? Decía que los votos son como las cerezas. Cuando se cogen de 3 en 3. Se arrancan. Cuando se cogen del árbol, se arrancan de 3 en 3. Entonces, cuando uno hace los votos, no te puedes quedar con uno. Hay que asumir los 3. Entonces, cuando uno va muy bien, el otro está un poco más débil y luego le pasará al otro. Eso hay que alimentarlo en la liturgia. Pero no sé si es tu pregunta. Sí, he entendido un poco de lo que quería saber. Seguimos. Un poco por fijar algunos conceptos. Jesús es consagrado por excelencia, santificado por iniciativa del Padre y santificado por la unción del Espíritu de cara a una misión salvífica
en una forma de vida marcada por 3 consejos, en una consagración vital totalizante. La unción del bautismo, Jesús, el Cristo, como Hijo de Dios, queda consagrado por entero a la misión mesiánica para la que vino al mundo, misión que se desarrolla en la forma vital de los 3 consejos evangélicos. La filiación, la unción y la consagración de Jesús son parte de su identidad y misión. Identidad y misión que son inseparables de su forma de vida: obediente, virgen y pobre. Los consejos evangélicos desarrollan y expresan su consagración. ¿Está claro? La consagración de Jesús como modelo de consagración nuestra. Jesús, en cuanto vive una consagración totalizante respecto al Padre y al Reino, comparte su vida y misión llamando a sus discípulos. La llamada es concomitante, paralela al inicio de la misión. La consagración de los religiosos se engarza y actualiza la consagración de Jesús. Consagración que tiene una opción voluntaria de radicalidad respecto al Padre y al Reino, en abrazar la obediencia, virginidad y pobreza como elementos constitutivos de su consagración. La consagración de los religiosos les lleva a una proximidad con la misma forma de vida de Jesús. Les lleva a una proximidad con la misma forma de vida de Jesús. Esta forma de vida se caracteriza por los consejos evangélicos: pobreza voluntaria, virginidad consagrada, obediencia institucional. Luego, la consagración religiosa supone una conformación cristificante de imitación de esta forma de vida que se sustancia en ser memoria de cómo vivió Jesús su consagración, a través de la obediencia, la virginidad voluntaria y aquí falta la pobreza. ¿Está claro esto? Ahora vamos a ver otro núcleo de vida consagrada: 29, 31, 30 y 32, donde se afirma que la vida consagrada es una nueva consagración y que pertenece al destino de Jesús sobre la Iglesia. Eso no es especial consagración, y se propone y se explica la experiencia objetiva de la consagración religiosa. Vamos a el número 29. ¿Quién lo quiere leer? Por favor. En la escena de la transfiguración, Pedro habla en nombre de los demás apóstoles. Bueno es estarnos aquí. La experiencia de la gloria de Cristo, aunque la éxtasis, la mente y el corazón no lo aísla, sino que por el contrario lo une más profundamente a nosotros de los discípulos. Esta dimensión de nosotros nos lleva a considerar el lugar que la vida consagrada ocupa en el misterio de la Iglesia. La reflexión teológica sobre la naturaleza de la vida consagrada ha profundizado en estos años
en las nuevas perspectivas surgidas de la doctrina del Concilio Vaticano II. A su luz se ha tomado conciencia de que la profesión de los consejos evangélicos pertenece indiscutiblemente a la vida y a la santidad de la Iglesia. Esto significa que la vida consagrada, presenta desde el comienzo, no podrá faltar nunca a la Iglesia como uno de sus elementos irrenunciables y característicos, como expresión de su misma naturaleza. Esto resulta evidente, ya que la profesión de los consejos evangélicos está íntimamente relacionada con el misterio de Cristo, teniendo el cometido de hacer de algún modo presente la forma de vida que Él eligió, señalándola como valor absoluto y escatológico. Jesús mismo, llamado a algunas personas a dejar todo para seguirlo, inauguró este género de vida bajo la acción del Espíritu. Se ha desarrollado progresivamente a lo largo de los siglos en las diversas formas de la vida consagrada. El concepto de una iglesia formada únicamente por ministros sagrados y laicos no corresponde, por tanto, a las intenciones de su divino fundador, tal y como resulta de los evangelios y de los demás escritos neotestamentarios. Todo el número está hablando de la especialidad de la vida consagrada. Y fijarse que, ¿cuál es el texto bíblico al que remite? ¿Cuál? Tabor, ¿no? ¿Cuáles serán los textos evangélicos típicos de la vida consagrada? Los de llamada, ¿no? En torno al lago, Pedro, Santiago, las llamadas, digamos, evangélicas. Bien. El Papa insiste en Vita Consagrata en este texto. ¿Por qué? Porque estábamos hablando antes en otro documento de una especial relación que se da aquí, en esa intimidad del Papa. En el segundo parágrafo, ¿qué es lo más importante? La importancia de la vida consagrada en la Iglesia. La importancia de la vida consagrada de la Iglesia, que además se dice que es una cosa que ha ido madurando después del concilio. No porque no existiera antes, sino porque ha ido madurando. Y además hay una afirmación muy fuerte que habría que recordar también de vez en cuando. Lo he puesto en negrita, para que no, ¿Qué dice aquí? A su luz, a la luz de esa reflexión, se ha tomado conciencia de que la profesión de los consejos evangélicos pertenece indiscutiblemente a la vida y a la santidad de la Iglesia. La vida consagrada a la vida y a la santidad de la Iglesia. Además se afirma rotundamente indiscutiblemente. Esto viene de alguna forma a
a resolver una cierta lectura parcial que se hacía de la eclesiología del Vaticano II. Que recordamos que decía que la Iglesia es pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, en el cual están los ministros ordenados y los laicos. Y luego se decía, de uno y otro estado, algunos quieren vivir, pero no se habla de la vida religiosa en el Vaticano II como de un tercer estado de la vida, que no se habla, no se quiere hablar. Se habla así, de una forma muy hermosa. El problema está en que si se hace una lectura torcida, al final nos quedamos con esto y con esto. Y la vida consagrada sería prescindible. ¿Por qué? Porque es una lectura torcida. Porque eso es lo que quiso decir el Concilio Vaticano II. Porque además dice, eso significa que la vida consagrada presente desde el principio no podría faltar nunca a la Iglesia como uno de sus elementos irrenunciables y característicos, como expresión de su misma naturaleza. La naturaleza de la Iglesia conlleva en su seno, en su santidad y en su vida, la vida consagrada. Eso hay que repetirlo más de uno, por si acaso. Pero los primeros que tenemos que tenerlo claro somos nosotros. Porque los que tenemos que dar razón de nuestra identidad somos nosotros. Entonces no estamos sobrando en la Iglesia, ni somos accesorios, ni somos prescindibles. Somos parte de la vida y la santidad de la Iglesia. Sin querer mayor protagonismo, sino que nos dejen ser lo que queremos ser. Lo que queremos ser lo que el Señor quiere que seamos. Estamos llamados a ser Memoria del Hijo de Dios en la tierra. Ese tema es muy importante. Y aquí, ¿qué habla? ¿Pero por qué? ¿De qué está hablando en concreto? ¿De la profesión? Porque está íntimamente relacionado con el misterio de Cristo, los consejos evangélicos. Sí, este es el principio teórico. Ahora dice además, como la profesión religiosa conlleva los consejos evangélicos, estos consejos evangélicos tienen además un valor absoluto, radical y escatológico. Recordad que la vida consagrada siempre se ha visto como una representación simbólica ¿de qué? Del reino de Dios, de los cielos y la tierra nuevos. Y esto además reafirma precisamente la eclesialidad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia no es únicamente la aquí y ahora, sino que la Iglesia está llamada a ser la Iglesia pascual.
la iglesia final, en esa tradición, esa tradición antigua que se decía la iglesia purgante, militante y triunfante. Eso era un poco raro a nosotros ya, ¿no? Pero bueno. Pero, sin embargo, el concilio habla de la naturaleza escatológica. ¿Entendemos todo lo que quiere decir escatológica? El escatón es el final, la plenitud, la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Y nosotros tenemos una misión, precisamente por la radicalidad, totalidad y exclusividad, de estar remitiendo continuamente al absoluto del reino de Dios, del reino de los cielos. Pero no para nosotros solos, sino para el conjunto de la Iglesia. Y aunque no sea este tema, pero aquí también entra mucho lo que es el puesto de quién. De María. Porque ella es el modelo de lo que la Iglesia está llamada a ser. Porque ella es inmaculada y asumida. Vive ya la plenitud de la paz. Porque es inmaculada y qué. Asumida. Su principio. Por eso ella es la primera que goza en plenitud de la paz, del escato. Y por si acaso alguno se me ha quedado, fijarse lo que pone aquí, que lo he puesto en negrita. Repetimos qué dice aquí. El concepto de una iglesia formada únicamente por ministros sagrados y laicos no corresponde, por tanto, a las intenciones de su divino fundador, tal y como resulta de los evangelios y de los demás escritos neotestamentarios. Es decir, no solamente por lo que diga el Papa, no. No corresponde. ¿Qué quiere decir no corresponde? Está diciendo que alguien podría pensar que podría existir una iglesia formada solo por ministros y por laicos. No es correcto. No corresponde ni al Evangelio ni a la intención del Señor. Porque esto se oye. Hasta en la copia se oye. Luego me están grabando. No, María. No, María. Por completar un poquitín. Pero este es el siguiente. La vida consagrada posee como misión diferencial, peculiar, propia y distintiva, hacer de un modo presente la forma de vida que Cristo eligió, señalándola como valor absoluto y escatológico. Si la vida consagrada faltase, faltaría la misión de la Iglesia como señalamiento del Cristo total. La forma de vida de Cristo ha sido querida por Cristo y como tal pertenece a la conciencia de sí mismo y a su concepción de Iglesia. ¿Qué ha pasado? ¿No se ha ido? Bueno, vamos al número 30, ¿vale?
Le damos una lectura entera para quedarnos con la idea y luego vamos párrafo por párrafo. ¿Quién lo lee, por favor? En la tradición de la Iglesia, la profesión religiosa es considerada como una singular y fecunda profundización de la consagración bautismal, en cuanto que por su medio la íntima unión con Cristo, ya inaugurada con el bautismo, se desarrolla en el don de una configuración más plenamente expresada y realizada mediante la profesión de los consejos evangélicos. Esta posterior consagración tiene, sin embargo, una peculiaridad propia respecto a la primera, de la que no es una consecuencia necesaria. En realidad, todo renacido en Cristo está llamado a vivir con la fuerza proveniente del don del Espíritu la castidad correspondiente a su propio estado de vida, la obediencia a Dios y a la Iglesia y un desapego razonable de los bienes materiales, porque todos son llamados a la santidad, que consiste en la perfección de la caridad. Pero el bautismo no implica por sí mismo la llamada al celibato o a la virginidad, la renuncia a la posesión de bienes y la obediencia a un superior en la forma propia de los consejos evangélicos. Por tanto, su profesión supone un don particular de Dios no concedido a todos, como Jesús mismo señala en el caso del celibato voluntario. A esta llamada corresponde, por otra parte, un don específico del Espíritu Santo, de modo que la persona consagrada pueda responder a su vocación y a su misión. Por eso, como se refleja en las liturgias de Oriente y Occidente, en el rito de la profesión monástica o religiosa y en la consagración de las vírgenes, la Iglesia invoca sobre las personas elegidas el don del Espíritu Santo y asocia su oblación al sacrificio de Cristo. La profesión de los consejos evangélicos es también un desarrollo de la gracia del sacramento de la confirmación, pero va más allá de las exigencias normales de la consagración crismal en virtud de un don particular del Espíritu, que abre a nuevas posibilidades y frutos de santidad y de apostolado, como demuestra la historia de la vida consagrada. Bien. ¿Cuál es el tema fundamental en este número de vida consagrada? La profundización. La vida consagrada es una consagración en la consagración bautismal. Aquella intuición de Pablo VI, que veíamos que era un poco tímida todavía, ahora ya se hace sólida, se hace rotunda. Y se afirma cómo esa consagración tiene una peculiaridad que no es necesario el bautismo. Es decir, el bautismo no conlleva ser obediente, no conlleva asumir la virginidad y no conlleva ser pobre. Hasta cierto punto. Lo que está diciendo es que el bautismo no es únicamente igual a la vida consagrada, sino que exige un plus, un más de cerca, una radicalidad, una totalidad y una exclusividad que le son propias. Por eso dice aquí que los bautizados tienen que vivir de algún modo también la obediencia.
De algún modo también la virginidad, la castidad de su propio estado. Y los casados, siendo leales y fieles entre ellos, y que no podemos atarnos a los bienes, pero que la obediencia, la virginidad, la pobreza de los bautizados no es igual que la de la vida consagrada, que supone totalidad, exclusividad y radicalidad. Por eso, para tener ese plus, que no es un canal de televisión, nos hace falta que el don del Espíritu. Que no se concede a todos, sin embargo. Todos los bautizados reciben el don del Espíritu Santo, pero no de igual manera. Si a nosotros nos da un don específico que estamos llamados a responder. Sin ese don, por eso la vida consagrada no es empeño humano, sino que es siempre gracia de Dios. Por eso se subraya en el texto el tema del don. ¿Por qué? Para subrayar lo específico de la vida consagrada y el origen divino de la vida consagrada, que no es una elaboración de la Iglesia o una creación de la Iglesia, sino que es un don de Dios, que es un don de Dios. Don particular de Dios, don específico del Espíritu Santo, peculiaridad propia. Y además se afirma del bautismo, pero también la confirmación también supone un desarrollo de la gracia. Está claro cómo Juan Pablo II afirma que la vida consagrada es una consagración nueva, pero una consagración como tal, que enraiza la consagración bautismal, también en la de la confirmación, la crismación, pero que supone un don recibido del Espíritu Santo que exige una radicalidad, una totalidad y una exclusividad que no se exige a todos los bautizados, a todos los confirmados. ¿Por qué? Porque ellos reciben otra serie de dones, otra modalidad para desarrollar la vocación cristiana hacia la santidad. Por concretar, la consagración religiosa es una nueva y especial consagración. No es una consecuencia necesaria de la consagración bautismal. No todos los bautizados tienen que ser religiosos. Se da positivamente una llamada más allá del bautismo a vivir los consejos. Se da un don especial del Espíritu Santo. Este don del Espíritu se acoge y rubrica de modo litúrgico. Anita, pregunta bastante. Este don del Espíritu se acoge y se rubrica, se confirma en un modo litúrgico. Los religiosos, al responder a su vocación, realizan una misión especial, diferenciada, peculiar y propia en la Iglesia. Claro, los textos son más grandes. Pero si uno entra, si
Si no, no entra en la diapositiva. Vamos a leer el 31. Venga, ¿quién lo quiere leer? Es el penúltimo, Las relaciones entre los diversos estados de vida del cristiano, las diversas formas de vida en las que, según el designio del Señor Jesús, se articula la vida eclesial, presentan relaciones recíprocas sobre las que interesa detenerse. Todos los fieles, en virtud de su regeneración en Cristo, participan de una dignidad común. Todos son llamados a la santidad, todos cooperan a la edificación del único cuerpo de Cristo, cada uno según su propia vocación y el don recibido del Espíritu. La igual dignidad de todos los miembros de la Iglesia es obra del Espíritu, está fundada en el bautismo y la confirmación y corroborada por la Eucaristía. Sin embargo, también es obra del Espíritu la variedad de formas. Él constituye la Iglesia como una comunión orgánica en la diversidad de vocaciones, carismas y ministerios. Las vocaciones a la vida laical, al ministerio ordenado y a la vida consagrada se pueden considerar paradigmáticas, dado que todas las vocaciones particulares, bajo uno u otro aspecto, se refieren o se reconducen a ellas, consideradas separadamente o en conjunto, según la riqueza del don de Dios. Además, están al servicio unas de otras para el crecimiento del cuerpo de Cristo en la historia y para su misión en el mundo. Todos en la Iglesia son consagrados en el bautismo y en la confirmación, pero el ministerio ordenado y la vida consagrada suponen una vocación distinta y una forma específica de consagración, en razón de una misión peculiar. La consagración bautismal y crismal, común a todos los miembros del pueblo de Dios, es fundamento adecuado de la misión de los laicos, de los que es propio el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Los ministros ordenados, además de esta consagración fundamental, reciben la consagración en la ordenación para continuar en el tiempo el ministerio apostólico. Las personas consagradas que abrazan los consejos evangélicos reciben una nueva y especial consagración que, sin ser sacramental, las compromete a abrazar en el celibato la pobreza y la obediencia, la forma de vida practicada personalmente por Jesús y propuesta por él a los discípulos. Aunque estas diversas categorías son manifestaciones del único misterio de Cristo, los laicos tienen como aspecto peculiar, si bien no exclusivo, el carácter secular, los pastores el carácter ministerial y los consagrados la especial conformación con Cristo, virgen, pobre y obediente. Después de afirmar que la vida consagrada es un don peculiar y particular del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia, ahora de alguna forma se sitúa o se articula la vida consagrada dentro de las otras vocaciones eclesiales. Y se habla de una pluralidad del Espíritu Santo a la hora de conceder sus dones y carismas. Y se habla de que hay variedad de formas, pero de cómo todas deben estar referidas unas a otras, porque todas están llamadas a buscar la unidad de la Iglesia, la riqueza del don de Dios. Entonces, se habla de cuál sería lo específico de cada uno de los estados. El ministerio ordenado, ¿qué sería lo específico del ministerio ordenado?
Continuar el ministerio apostólico. Es decir, ese ministerio apostólico se traduce en 3 funciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La primera, ¿cuál es? Pastor, maestro y... Santificar, y es otra forma de decir lo mismo. Prolongando qué? Prolongando la función de Cristo sacerdote. A los laicos, ¿qué les toca? El carácter secular de que viene, o que se sacerdote, del siglo, la realidad del interpreta. mundo. Y tiene que consagrar el mundo, transformándolo. ¿Cómo? Para que se acerque al reino de Dios. Y nosotros, la vida consagrada, tenemos una misión que es hacer memoria ¿de qué? De Cristo. Y hacemos memoria a nosotros nos tocaría, luego vendrán las demás misiones específicas de cada familia religiosa, pero lo fundamental es que nuestra identidad está en recordar continuamente con nuestra vida y misión la vida y misión de Cristo, asumiendo la llamada específica a la obediencia, a la pobreza y a la castidad, entendiendo que no pueden estar en contra o enfrentados unos y otros, sino que todos estamos llamados a formar y configurar un solo cuerpo, que es la Iglesia. Que no somos una iglesia paralela, que no son los tiempos de los laicos porque se ha superado la época de la vida consagrada o la época del inicio de lecturas erróneas. Lo difícil es articularnos como familia que no nace ni de la carne ni de la sangre, sino que nace del Espíritu Santo. Y la solución no está en confundirnos, sino que cada uno viva lo específico de cada uno. Es más difícil, ¿de acuerdo? Pero es cuando se recrea no lo que nosotros somos, sino que lo que Dios es, que es comunión de personas. Por concretar, ¿qué
¿Y qué es lo específico de la vida consagrada en la Iglesia? La vida consagrada es una forma específica de consagración. Consagración específica por una misión particular. Cada misión eclesial conlleva una consagración propia. Cada misión conlleva una consagración propia. La vida consagrada tiene la misión eclesial de ser memoria Iesu, memoria viviente de Jesús. Por la conformación, precisa con él en su modo de vivir estos tres radicales que totalizan la vida ante Dios y ante la humanidad. Ante Dios y ante la humanidad. Las consagraciones, misiones en la Iglesia tienen un carácter armónico y recíproco dentro del misterio de Cristo. La vida consagrada está llamada en la Iglesia a una especial conformación con Cristo, virgen, pobre y obediente. ¿Tienen todavía algo de fuerza? Es el último número, ¿eh? Es el último número. Le damos una leída veloz, por favor. En este armonioso conjunto de dones se confía a cada uno de los estados de vida fundamentales la misión de manifestar en su propia categoría una u otra de las dimensiones del único misterio de Cristo. Como expresión de la santidad de la Iglesia se debe reconocer una excelencia objetiva a la vida consagrada, que refleja el mismo modo de vivir de Cristo. Precisamente por ello ella es una manifestación particularmente rica de los bienes evangélicos y una realización más completa del fin de la Iglesia, que es la santificación de la humanidad. La vida consagrada anuncia y en cierto sentido anticipa el tiempo futuro, cuando alcanza la plenitud del reino de los cielos presente ya en germen y en el misterio. Los hijos de la resurrección no tomarán mujer o marido, sino que serán como ángeles de Dios. En efecto, la excelencia de la castidad perfecta por el reino, considerada con razón la puerta de toda la vida consagrada, es objeto de la constante enseñanza de la Iglesia. Esta manifiesta al mismo tiempo gran estima por la vocación al matrimonio, que hace de los cónyuges testigos y colaboradores de la fecundidad de la Madre Iglesia como símbolo y participación de aquel amor con el que Cristo amó a su esposa y se entregó por ella. En este horizonte común a toda la vida consagrada se articulan vías distintas entre sí, pero complementarias. Los religiosos y las religiosas dedicados íntegramente a la contemplación son en modo especial imagen de Cristo en oración en el monte. Las personas consagradas de vida activa lo manifiestan anunciando a las gentes el reino de Dios, curando a los enfermos y lisiados, convirtiendo a los pecadores en fruto bueno, bendiciendo a los niños y haciendo el bien a todos. Se habla, por tanto, de una excelencia objetiva de la vida consagrada. Una excelencia objetiva, es decir, un plus de la vida consagrada respecto a las otras formas de vida eclesial. ¿Por qué? Porque el elemento propio de la vida consagrada es una intensificación del bautismo. Hablamos de excelencia de la vida consagrada en el ámbito de la santidad, que toma la forma de memoria Iesu en totalidad y exclusividad. La vida consagrada anticipa objetivamente, aunque en debilidad como hombres y mujeres que somos, el fin escatológico de la vida cristiana. La vida consagrada
en la vida consagrada, la santificación cristiana brilla con original potencia, concentración e intensidad. ¿Por qué? Por la singular configuración de la vida consagrada con Cristo y la capacidad cristiforme de la forma de vida de los consejos evangélicos. ¿Está claro? Ahora, para acabar, quedan 5 minutos. Luego, como conclusión, yo quisiera un poco leer o compartir lo que podría ser una conclusión formativa. Conclusión formativa. Esto no lo tienen todavía es una página, en el texto. Yo pondré en el quinto jueves esta página y la quinta ficha, que faltaría, que sería sobre los textos que hemos visto. Vamos a poner un poquito más grande. El espesor teológico de la consagración religiosa. El resultado de estas 5 jornadas sería haber presentado el espesor teológico de la consagración religiosa, el decantado teológico propio y peculiar de la consagración religiosa. Se pasa del estado de perfección, pasando por la llamada a la santidad, hasta la consagración. El Concilio Vaticano II supone un giro al concebir de modo universal la santidad y precisamente como vocación a la santidad radical entiende la peculiaridad de la consagración religiosa renovada. Hemos visto el peso determinante de algunos pontífices. Pablo VI intuyó en la consagración religiosa ligada a la profesión de los consejos evangélicos el hecho teológico peculiar y diferencial de la vida religiosa, situado en continuidad con la consagración bautismal, como desarrollo que la completa. Juan Pablo II será el que afirme de un modo rotundo la vida religiosa como una nueva y especial consagración. Hemos visto los hitos mayores en este congreso, de este proceso. Pablo VI, la Magnum Gaudium, del 64, el Vaticano II, Lumen Gentium, y algún documento más que vimos, pero bueno. Juan Pablo II, el ritual de la profesión religiosa, del 70, el Código de Derecho Canónico, del 83, y sobre todo Redemptoris Donum, del 84, y Vita Consagrata, del 96. Lo que hemos visto con bastante detenimiento y tocando los textos. La consagración religiosa es una nueva y especial consagración porque es una intensificación aguda del bautismo. La profesión religiosa sigue un ritual de consagración sin ser sacramento. La profesión religiosa está ligada a la misión de Jesús. En Jesús, consagración y misión son inseparables. La consagración religiosa combina elemento activo y pasivo. Somos consagrados y nos consagramos a Dios. La consagración religiosa es, pues, don inmerecido de Dios, al que el consagrado responde ofreciéndose con todo amor, reverencia y humildad. La consagración religiosa es una cristificación, configuración siendo memoria y eso. La misión específica de la vida religiosa en el sacerdocio común de los fieles es la de representar a Cristo pobre, casto y obediente,
y de contribuir en la Iglesia a llevar adelante la misión de Cristo. La consagración religiosa, como raíz, tiene una teología, que es la que hemos visto, y tiene también una espiritualidad, un viento. Es la segunda parte del libro que hemos usado como manual. Hay un texto muy hermoso del libro que hemos seguido, Raíz y Viento, pero que no voy a leer. ¿Hay alguna aclaración, cuestión, duda? Pues bien, yo agradecerle la presencia, la atención, la participación. Yo sí animaría hasta la próxima semana, hasta el jueves de la semana que viene, estarán abiertas las 5 fichas para poder rellenarlas. Si no tengo las 5 fichas, no se pueden evaluar. Y agradecer también la participación tan dinámica que han tenido y animar a que sigan los siguientes núcleos y temas de la Escuela de Vida Consagrada.